magistrado, en esta oportunidad hemos interpuesto el recurso de apelación contra la resolución número 99, que resuelve declarar fundada la oposición del Ministerio Público, ¿correcto? Y en ese sentido solicitamos la revocatoria de la resolución impugnada y reformándose se declare infundada la oposición y fundada nuestra solicitud de viaje. ¿En qué consiste, señor magistrado? Principalmente las precisiones que hace el juzgado para declarar infundado nuestro pedido es: uno, dice, no hay sustento legal sobre la capacidad de liderazgo en la agrupación política de mi patrocinado. Segundo, dice, no tiene impedimento de salir del país porque ya se venció el plazo del impedimento de salir del país y el mismo juzgado lo ha liberado, lo ha levantado ese impedimento, y como hay impedimento de salida, no le permiten los viajes al interior del país. Tercero, el motivo dice que no son motivos graves las solicitudes de viaje al interior del país por razones de actividad política. Y lo cuarto es, como existen cuestionamientos pendientes al respeto de las reglas de conducta de mi patrocinado, como aún eso está pendiente para verse en audiencias, por eso también no le autorizamos el viaje al interior del país. Señor magistrado, en principio quiero describirles lo siguiente, que nosotros entendemos que existe una vulneración a los derechos políticos de mi patrocinado al no permitírsele el contacto presencial con los militantes y simpatizantes a nivel nacional el señor Martín Vizcarra. Y en efecto, señores magistrados, el artículo 35 de la Constitución describe lo siguiente: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individuales, ¿correcto?, individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Voluntad popular. La voluntad popular está descrito de manera taxativa en la Constitución. Y la voluntad popular, señor magistrado, es un amalgama de una serie de objetivos, finalidades, emociones, emisiones de opinión democrática dentro de esas organizaciones, que estas exigen intrínsecamente un liderazgo. Y ese liderazgo lo tiene mi patrocinado en la organización política que él dirige. De tal manera que cuando el juzgador describe que el liderazgo no está normado y se habla como que si la voluntad popular no está normada, y la voluntad popular se manifiesta, sus matices, sus colores, su intensidad, se manifiesta de múltiples formas, desde marchas, desde la forma de acopio de firmas para la participación lícita y legal en la vida democrática de un país, y eso está constitucionalmente protegido. ¿Qué más decimos nosotros? Decimos nosotros, señor magistrado, que en el artículo 2.1 de la Constitución describe al derechos fundamentales de la persona, a su identidad y a su libre desarrollo y bienestar de mi patrocinado, porque está desarrollando su trabajo, su labor como político, como expresidente de la República y líder de una organización política. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros acá en este punto decimos que el liderazgo sí está normado. Un liderazgo partidario, un liderazgo que canalice la voluntad política dentro de las organizaciones políticas en un Estado sí está normado y debe ser permitido, incluso cuando una persona esté en investigación, señor magistrado, porque la casación 1412-2017 del 24 de enero del 2018 dice que revelan la existencia de flexibilidad en la comparecencia restrictiva, flexibilidad, al punto que el imputado de modo general puede continuar su vida familiar, laboral, educativa y en gran parte de condiciones de normalidad. Esa flexibilidad no se está viendo, señor magistrado, para con nuestro patrocinado. Es más, se dice que ese liderazgo lo puede ingresar, lo puede hacer vía internet, y que él no podría tener ese contacto personal con sus seguidores, sabiendo, señor magistrado, que el más del 45% de la población nacional no tiene acceso a internet. Y esos son datos fácticos y fríos, señor magistrado. Por lo tanto, nosotros entendemos también, conforme al artículo único de la Ley de Partidos Políticos, Ley 2809-24,
que expresa de manera taxativa la manifestación de la voluntad popular por canales para la formación y manifestación de la misma y la participación en medios lícitos, democráticos y asuntos políticos dentro del país, que se debería permitir, señor magistrado. Esto también el Tribunal Constitucional lo tiene absolutamente claro, señor magistrado, por el caso de la disolución del Congreso 00006-2019, donde habla sobre el liderazgo dentro de los partidos políticos que configuran una herramienta importante en nuestro sistema democrático. Por último, la Ley de Organizaciones Políticas, la 28094, que he descrito en el artículo 2, dice ¿qué ¿cuáles son los fines de una organización política? Asegurar la vigilancia y la defensa del sistema democrático, formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas en el desarrollo nacional, representar la voluntad de ciudadanos, realizar actividades de educación, formación, capacitación, participar en procesos electorales, contribuir con la gobernabilidad. Y entonces, ¿cómo se afirma que todas estas manifestaciones concretas y específicas de un buen liderazgo de una nación política no está normado? Existe una ley de organización de partidos políticos. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros rechazamos este argumento que el liderazgo como parte integrante para que mi patrocinado pueda acercarse a su población y desarrollar actividades políticas que no está normado, no es de recibo, señor magistrado. El segundo punto, con respecto a que existiría peligro de fuga si mi patrocinado viaja al interior del país. Nosotros afirmamos que mi patrocinado ha cumplido con todas las reglas de conducta. Primero, se registra mensualmente en el control biométrico. Segundo, no se comunica con ninguna persona vinculada a la investigación y que es la única prohibición que tiene, no vincularse o no tener comunicación con personas vinculadas a la investigación, no concurrir a ninguna entidad relacionada a hechos materiales de investigación. Cumplió con cancelar el monto de la caución en su totalidad. No se ha ausentado del lugar de su residencia sin autorización judicial. Y entonces, señor magistrado, todas las reglas que se han dado se han cumplido. En relación, señor magistrado, al viaje al interior del país, también afirma, correcto, también se afirma que como se ha levantado el impedimento de salir del país, esto dice que impide que sea rechazado, correcto, impide que mi patrocinado viaje al interior del país. La pregunta, señor magistrado, ¿qué relación hay el levantamiento del impedimento de salir del país con el rechazo a que viaje al interior del país? Si encontramos alguna relación, tiene que ser una relación, señor magistrado, para beneficio de mi patrocinado. La pregunta es, ¿por qué se le ha levantado el impedimento de salir del país? ¿Sale levantado? Porque en principio mi patrocinado nunca salió del país. Ha cumplido esa regla, ha cumplido ese impedimento. Y segundo, por vencimiento del plazo legal, porque mi patrocinado no puede estar infinitamente impedido de salir del país y la norma describe un plazo y se ha cumplido. La pregunta es, si mi patrocinado ha cumplido con todos estos extremos y está acreditado, ¿por qué se le impide el viaje al interior del país? No existe ninguna coherencia, señor magistrado. Señor magistrado, además se nos pide motivos graves para su viaje al interior del país y ahí apelamos al principio de igualdad, señor magistrado. El señor Cerrón, con resolución del 31 de enero del 2022, de parte del juez John Bernardino Pillaca Valdés, la resolución 8 dice que viaje al interior del país el señor Cerrón el 6 de diciembre del 2021 porque tiene reunión con líderes políticos de representación parlamentaria. Y le dieron la autorización al señor Cerrón con resolución 19 de enero del 2022, le dieron viaje al 22 de enero, para que viaje el 22 de enero del 2022 por actividades políticas de Perú Libre. Por actividades políticas, lo mismo que está pidiendo mi patrocinado. A la señora Keiko le autorizaron el viaje del 21 del 3 al 12 del 4, 20 días. ¿Con qué? Con fines de campaña política. Y ahora la señora Keiko, con resolución del 5 del 6 del 2022, se le ha permitido el viaje del 2 de mayo al 30 de junio, 2 meses. ¿Para qué? Para realizar actividades políticas. Pregunta, en esos casos, señores magistrados, se les dijo, ¿no es un motivo grave desarrollar sus actividades políticas? Se les dijo, ¿ustedes no han acreditado normativamente su liderazgo político? Pedimos, señor magistrado, principio de igualdad frente al sistema. El otro motivo por el cual se han revocado las medidas se está
impidiendo que mi patrocinado viaje al interior del país, dice el señor fiscal, dice por este tema del viaje al Cusco y de un incidente con que se está hablando del tema del Cusco. Bueno, la jueza ha dicho, eso aún está pendiente de resolver y aún no existe fecha de primera instancia porque a propósito de ese tema, el señor fiscal está pidiendo, a propósito de ese incidente en el Cusco, ¿correcto? Lo que el fiscal está pidiendo es que se amplíe la regla de conducta de impedimento de salida del país. ¿Qué relación tiene un tema del Cusco con impedimento de salida del país? No tiene ningún motivo. A ver, señor abogado, disculpe usted, pero ese tema ya la jueza ha dicho que no se ha pronunciado. Y al no haberse pronunciado, no Correcto. nos da cabida para ver agravio alguno. Así que Gracias, señor vayamos, excelente, tiene magistrado. un minuto para concluir. Ya voy a concluir. Y es increíble cómo, a pesar de que la misma magistrada dice, sobre esto no nos pronunciamos, ¿correcto? Y sobre el tema de los twitters y esos temas, señor magistrado, dice también que ese es un tema de una audiencia que va a ser recién el día de mañana, pero sin embargo la conclusión es no te autorizo el viaje al país, al interior del país. ¿Qué congruencia tiene? Si todavía no se ha decidido y encima lo rechaza, no le permite la autorización de viaje al país. Por lo tanto, señor magistrado, nosotros consideramos que se tiene que revocar dicha resolución, señor magistrado, y declararse fundado nuestro pedido, ¿correcto? ¿De qué? De los viajes a Tacna y a Moquegua, señor magistrado, que inicialmente eran del 21 al 23 de mayo, ya pasaron, y es por eso el motivo, ¿correcto?, de la reprogramación, se ha reprogramado para el 20 y el 22 de junio. El de San Martín, que era del 29 al 30 de mayo, se ha reprogramado esperando esta audiencia para el 24 y 25 de julio y se ha puesto en conocimiento la reprogramación porque son por los mismos motivos exactamente. Y para Junín, el 11 al 12 de junio y para Arequipa, el 14 y el 15 de julio, señor magistrado, que son las mismas fechas intactas que se han solicitado en primera instancia, señor magistrado. Muy agradecido. Hay un error de perspectiva en la intervención de la Fiscalía. ¿Cuál es la regla? ¿La regla no es la libertad, acaso? En una comparecencia con restricciones, la regla, ¿acaso no es la libertad? ¿Esa no es la regla? Punto 1. Punto 2. Mi patrocinador no está impedido de salir del país. Perdón, de no viajar al interior del país. Mi patrocinado puede salir puede viajar al interior del país, pero lo puede hacer con autorización del juez. Entonces, acá es como que si mi patrocinado un poco más debería estar en un gueto. O sea, mi patrocinado no, o sea, está absolutamente prohibido de no poder manejarse en su total dimensión, obviamente con los fundamentos y entregándole las razones a la autoridad para que pueda salir. Ahora se hace absolutamente contradictorio. Ahora el juez tiene que ver que sea absolutamente obligatorio, o sea, tiene que ser obligatorio su viaje al interior para que le permita su salida del país, para el viaje al interior del país. Eso nos parece un grave error. La razón por la cual se le dan las restricciones es para evitar el peligro de fuga, ¿En qué momento, señor magistrado, de todo lo que hemos escuchado de la Fiscalía, ha dicho cuál es el extremo del peligro de fuga y por el cual se le rechaza? ¿Saben cuál es el argumento de la Fiscalía? Se le ha levantado el impedimento de salida del país. Y como se le ha levantado el impedimento de salida del país, por eso se le rechaza el pedido de viaje al interior del país. ¿Tiene coherencia? No se le está pidiendo permiso para viajar fuera del país, se le está pidiendo permiso para viajar al interior del país. Y que, por cierto, que cuando viajó, regresó. De los más de 15 pedidos de autorización de viaje al interior del país, solo uno se ha autorizado. Todos los pedidos del señor Cerrón y la señora Keiko se les ha permitido. Luego, se dice que no tenemos plan de trabajo, se le entregó un plan de trabajo detallado sobre la constitución de los comités.
se habla de la constitución de los comités como si fuera una cuestión, pues, que no tiene mayor relevancia en un partido político. Es la célula de un partido político. Los comités partidarios provinciales. Es la célula, es la base a partir de la cual se amalgama al interior del país una organización política. Y qué duda cabe que si el líder político está en cada una de estas secciones, ¿correcto? Afiata, señor magistrado, el partido político. ¿Cómo se entiende de que él, correcto, por estas razones, no debe estar en esos momentos, en esas coyunturas? ¿Ese acaso no es una actividad política de la misma que estaba, incluso con mayor razón y con mayor fundamento que las que pide Keiko o las que pide el señor Cerrón para sus reuniones políticas? Y esto está normado en la ley de partidos políticos, la constitución de comités partidarios. ¿Y qué duda cabe con respecto a los simpatizantes y la población que se siente representado por su líder y que es importante justo para que se afilien al partido político? Entonces, señor magistrado, son temas importantes. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Ni una sola palabra la fiscalía nos dice de dónde está el peligro de fuga. ¿Han escuchado la palabra siquiera peligro de fuga? Ni una sola palabra, señor magistrado. Se habla de mi patrocinado que está investigado por tales delitos. Se olvida que la señora Keiko y el señor Cerrón están por lavado de activos y crimen organizado. Luego, que sobre la complejidad del proceso, ese ya fue valorado en el momento de la comparecencia con restricciones, desde el primer momento. Luego, señor magistrado, se pide y se exige que los protocolos y que todo esté, que sea obligatorio que mi patrocinio tenga que viajar, y si no es obligatorio, no le dan permiso de viaje al país. Señor, ¿dónde está la flexibilidad que habla la casación? ¿Dónde está que mi patrocinado puede, bien fundamentado y bien argumentado, con documentos acreditados, señor magistrado, porque hemos dado toda la documentación, señor magistrado, no pueda viajar mi patrocinado al interior del país? De tal manera, señor magistrado, que solicito muy respetuosamente que está haciendo ya la decimoquinta oportunidad que se solicita al juzgado, y que como siempre pasaban las fechas, ya no carecía de sentido ir incluso hasta apelación, señor magistrado, y siempre hemos sido rechazados, señor magistrado, por todo tipo de motivos hasta increíbles, señor magistrado. En esta oportunidad se nos permita, por favor, dar ese viaje al interior del país y cumplir con los fines, señor magistrado, porque no existe argumento legal, señor magistrado, para que se le impida mi patrocinio en ese sentido y se revoque la resolución de primera instancia. Eso es todo. Muchas gracias.